La mañana, dentro de menos de una hora, se procederá a la elección de una nueva mesa directiva que tendrá la dirección del Parlamento hasta el 27 de julio del próximo año, quiere decir, durante el último año de este quinquenio, que coincide, como sabemos, con las elecciones de abril y junio del próximo año. Por esa razón hemos invitado a 3 personalidades de nuestra escena pública que tienen en común 2 características: el haber sido parlamentarios, es decir, haber sido elegidos en el Congreso y haber tenido una experiencia concreta del ejercicio de la función parlamentaria, y al mismo tiempo haber publicado recientemente libros en donde reflexionan y donde analizan nuestra Constitución vigente. Por una parte tenemos a Carlos Torres Caro, que incluso fue en algún momento candidato a la vicepresidencia de la República y que es el autor de un voluminoso libro en el que contrasta la actual Constitución vigente con las 12 que la precedieron, incluyendo ese número a la de Cádiz, que se votó en esta provincia del sur de España en 1812, bajo presidencia en algunos momentos de un miembro peruano como es el señor Morales Duárez, cuyo nombre se menciona mucho por haber sido dado a la ribera del Rima que lleva al aeropuerto, pero pocos saben que fue cierto que creo que durante 24 horas solamente presidente de esa corte de Cádiz que elaboró la primera constitución democrática que tuvo España. Junto al señor Carlos Torres Caro, hemos invitado también al señor Gilbert Violeta López, que lo conocimos como el coordinador y el inspirador del grupo parlamentario que tuvo Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso a partir del año 16 y que es autor de un libro, Fundamentos de la Constitución, análisis cronológico y antecedentes históricos del 12, Cádiz, hasta el 93, que es la Constitución que fue promulgada por Alberto Fujimori. Y más adelante tendremos también la contribución de Javier Velázquez Quesquén, que fue durante varios mandatos parlamentario aprista y que es autor del libro La Constitución Política del Perú, interpretada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Nos dirá cuando podamos establecer contacto con él desde el norte de nuestro país, en qué consisten estas contribuciones del Tribunal Constitucional a precisar el alcance de la Constitución vigente. Señor Carlos Torres Caro, buenos días. Señor Gilbert Violeta, muy buenos días. Un placer. Hablemos sobre lo concreto primero, señor Torres Caro. ¿Cómo se lleva a cabo la elección de una mesa directiva y cuánto pesa esta institución en el poder político del Congreso, puesto que hay otras instancias que toman decisiones, como la Junta de Portavoces? Bueno, estamos en primer lugar ante una situación final de este Parlamento que ya concluye sus funciones. De manera que esta elección, si bien es cierto, es relevante e importante, pero la práctica cotidiana en la historia de nuestras constituciones es que el año previo del mandato, muchos de los actuales parlamentarios se van a dedicar a hacer sus propias campañas políticas, porque ya, como sabemos, se ha reinstalado la reelección parlamentaria. Entonces, esta importancia sobre los futuros que asumirán la mesa directiva del Congreso es relevante para hacer un balance general sobre qué relevancia ha tenido este Parlamento para la nación. Para quienes estamos fuera del Parlamento, podemos observar que la relevancia de este Parlamento ha sido catastrófica. Catastrófica en el sentido de la contribución a los grandes problemas que la sociedad tiene, como por ejemplo el tema de la inseguridad. El Parlamento ha contribuido a través de normas que han de alguna manera protegido un sistema digamos, de impunidad a quienes de alguna manera han estado, muchos de ellos, entre sus filas. Entonces tenemos que el Parlamento, el balance de este Parlamento es un balance negativo y ello se ve reflejada en las diversas encuestas que hemos tenido a lo largo de estos tiempos. Específicamente vemos que ahora el Parlamento no pasa de un dígito. Es decir, estamos ante niveles de aprobación nunca antes visto. Yo creo que en los peores momentos del Parlamento no ha habido una situación y un rechazo de la nación, del pueblo del Perú a su Parlamento. Y es que no nos sentimos, y me incluyo, no nos sentimos representados
por quienes de alguna u otra manera han utilizado el más alto pedestal de la magistratura de la nación para sus propios intereses y la protección de sus allegados. De su afirmación de fondo ha contribuido a un clima de impunidad, aprobando leyes que no iban en el sentido de la persecución del delito del crimen, sino todo lo contrario. Nos dirá, incluso ha mencionado, que hay personas en el Congreso, que hay congresistas que se han beneficiado ellos mismos de estas leyes pro impunidad que han sacado. Nos dará detalles de lo que piensa después. Señor Gilbert Violeta, usted ha sido relativamente hace poco parlamentario y debe recordar la presión sobre la que trabajaban también ustedes en términos de las críticas al Congreso. ¿Comparte la opinión del señor Torres en la cual los niveles de desaprobación actual no tienen precedentes? Sí, bueno, nosotros teníamos una particularidad que no se ha vuelto a repetir y que antes tampoco no ha habido exactamente así, que era un parlamento con 73 parlamentarios de un solo partido político, de Fuerza Popular, a lo que se sumaban algunos otros partidos, bancadas aliadas, es decir, tenían una mayoría absoluta en el Parlamento para hacer cualquier tipo de cosas frente a un oficialismo de apenas primero 18 y luego 12 congresistas, es decir, minimizado. Pero yo quiero resaltar otra cosa para, digamos, en el marco del constitucionalismo que has planteado inicialmente, querido Fernando. Este es el último año de este quinquenio parlamentario y del Ejecutivo, lo que significa, en términos generales, que el Parlamento ya no puede ser disuelto, ¿no? Y que, sin embargo, la presidencia sí puede ser vacada. Creo que eso nos plantea un escenario en el que el Parlamento puede ser, a vista de lo que hemos, digamos, observado hasta este momento, particularmente irresponsable con lo que viene a futuro. Es decir, pueden sacar cualquier tipo de ley populista y al Parlamento ya no lo mueves. Por otro lado, ahora más que nunca pueden tener a la señora Dina contra las cuerdas, si es que a una presidenta que no tiene bancada, que no tiene un solo congresista de un partido formal que la respalde, y más bien que depende enteramente de las bancadas parlamentarias, de los partidos aliados, APP, el señor Acuña, la señora Fujimori, Somos Perú en este caso, ¿no? Y en tercer lugar, un tercer componente de eso, además en una circunstancia en la que podría llegar un presidente del Congreso como el señor José Gerí, que todavía no se ha puesto, digamos, el cargo, no se ha sentado en el sillón del presidente del Congreso, pero ya se conocen una serie de cuestionamientos muy serios contra él mismo, aparentemente por actos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿cuáles actos se refiere usted? Porque sobre todo teníamos conciencia de la denuncia que hay contra él por violación sexual, pero usted habla sobre corrupción. Sí, se ha anunciado, ayer salió unos twitters de un medio importante, de un dominical, que saldría mañana, en el que ya se anuncia que van a salir chats y no sé si audios y una serie de información de denuncias contra el señor José Gerí, precisamente como alertando además a los congresistas y a la bancada, oigan, por si acaso este es el señor al que van a elegir. El asunto es que todavía no se conoce toda la información completa, se va a conocer cuando ya aparentemente el señor habría sido elegido, ¿no? Un día después. Pero digamos, ese es el escenario en el que nos ponen, pues, como decía Carlos, un Congreso altamente cuestionado, pero además un Congreso altamente cuestionado con un presidente altamente cuestionado. O sea, esa es una situación Vamos a extrema. tomar nota de estas afirmaciones. Regresaremos después de una pausa en la que el señor Carlos Torres comenzará explicándonos qué piensa de lo que nos ha dicho el señor Gilbert Violeta, que nos ha hecho aterrizar en la circunstancia precisa de las dos mesas directivas que van a disputarse ahora, la elección, la presidida por José Gerí de Somos Perú y José Cueto de Honor y Democracia. Yo quisiera que nos dé su opinión sobre esta situación en torno al señor Gerí y los cuestionamientos a los que ha hecho referencia Gilbert Violeta. Hacemos una pausa y retomamos rápidamente Enfoque de los Sábados. Son las 9:20, estamos conversando con dos
abogados que han escrito recientemente libros sobre la Constitución, la historia constitucional del Perú, y que han sido miembros del Congreso de la República. Están comentando lo que significa el acto que va a tener lugar a partir de las 10 de la mañana hoy. Pero el señor Gilbert Violeta decidió entrar a los temas concretos, a los temas conflictivos, y nos hizo una referencia grave respecto de los riesgos de la candidatura de José Gerí en términos de imagen de nuestro país, porque la noticia que saldrá publicada mañana en la prensa internacional, si eres elegido, es que el Perú ha elegido como segunda autoridad del Estado a una persona que tiene cuestionamientos respecto de un comportamiento de violación sexual, pero además el señor Violeta ha hecho referencia a cuestionamientos sobre corrupción. Su opinión sobre esta candidatura. Bueno, tenemos una situación en la que peor no podemos estar, ¿no? Creo que ambas candidaturas creo yo que tienen bastante cuestionamiento, porque la otra candidatura de honor y lealtad, creo, o patriotismo. Democracia, que es sola, que va sola contra toda la coalición, digamos, la coalición que ha gobernado el país y que hoy se quieren... Son 5 miembros, ¿eh? Y ellos van junto a un candidato en la mesa de Podemos Perú y otro de uno de los partidos derivados. Sí, pero digamos que la coalición que está encabezando el señor Gerí son principalmente aquellos que han gobernado el país, ¿no? Estamos Fuerza Popular, el grupo de Keiko Fujimori, el grupo del señor Acuña, es decir... Acción Popular. Y los pequeños de Acción Popular. Yo creo que este grupo está consolidado, ha hecho un pacto hace años atrás y eso le ha permitido el manejo y el control del Parlamento y hasta cierto punto las conversaciones con la señora Dina Boluarte que la han hecho permanecer en el poder. Entonces, el descrédito monumental del Parlamento va a continuar, sea elegido uno u otro. Es cierto que ante las graves acusaciones que se intentan ventilar y que nos dan un aperitivo, pero no nos dicen exactamente qué, es algo que es también nocivo para la política, porque esperan que sea candidato y esperan el último día para hacer eso, ¿no? Esto también mancha de alguna manera una posible acusación en su contra. Creo que esto no va a funcionar. Estas fuerzas aliadas van a triunfar porque son las que han gobernado el país y toda la nación está notificada de que esos grupos no pueden repetir el voluminoso porcentaje de aceptación popular que antes han obtenido. De manera que esto es una notificación para el pueblo del Perú. Si ese 3 o 4% de aceptación significa que el 90 y tantos % está en contra, entonces estos partidos no deberían ni pasar la valla electoral. Señor Violeta. Sí, a ver, yo no tengo duda que el señor Gerí va a ser proclamado presidente del Congreso esta mañana. A él lo respaldan, digamos, a este bloque lo respalda Fuerza Popular. Permítame, por favor, si usted lo tiene a bien. Hoy, 2 meses y medio. Muy bien, hemos visto a 2 parlamentarios antes de entrar a la sede del Congreso, refiriéndose ambos a las afirmaciones que han sido hechas vía Twitch por un canal que va a dar difusión mayor a esto el domingo próximo sobre casos de corrupción en los que se hallaría implicado el señor Gerí. La pregunta es ¿por qué Somos Perú, que tiene una bancada relativamente importante, ahora que ha crecido mucho, que se ha enriquecido con los disidentes y otras bancadas, insiste en una persona Gerí teniendo otros candidatos posibles? Creo que es básicamente porque los partidos tipo Fuerza Popular y APP intentan tomar cierta distancia de la conducción del Parlamento como un juego político electoral, ¿no?, de cara a las elecciones. Y lo mismo ocurre con la otra bancada, porque lo que ocurre es que, digamos, el señor Cueto, que representa Honor y Democracia, que es parte a su vez de la bancada de Renovación o aliada, amiga de la bancada de Renovación, porque salieron juntas con el señor López Aliaga, creo que es parte de un juego político de decir somos oposición al otro gran bloque, pero en la práctica, digamos, han convivido todo este tiempo sacando leyes
comunes. Entonces, no me parece que hubiera mayor diferencia. Yo lo que hacía notar era que esta lista del señor Gerí eventualmente obtendría alrededor de 67, 68 votos, lo que le da ya una mayoría absoluta. Con 66. Y con 66 por encima de la mitad. Entonces, digamos, está cantado de que el señor Gerí es el próximo presidente del Congreso, ¿no? Creo que hemos perdido o se ha incrementado la vergüenza para apoyar determinadas conducciones que lo único que hacen es ser perjudiciales a la nación. Acabamos de escuchar a la reportera mencionar que la congresista de Fuerza Popular, la congresista Moyano, que no es cualquier congresista, no. Es una congresista influyente dentro de su grupo parlamentario, ha anunciado que no le importa para nada las denuncias que puedan haber. Ella ya tiene su voto decidido, es decir, ella y su grupo, ¿no? Entonces, esto nos infiere definitivamente que va a haber, sin duda alguna, una aplastante mayoría y que el vencedor va a ser el señor Gerí. Y es que no puede ser más vergonzoso ya para el país una situación en la que una persona que está siendo a ese nivel cuestionada sea presidente del Congreso. Esto de alguna manera, aunque parezca contradictorio, es beneficioso para los peruanos, porque los peruanos podrán observar que quienes han apoyado determinadas candidaturas son los que han manejado el país. Y esas personas que han manejado el país no quieren perder el último año, que es un año decisivo, porque si bien es cierto, no se les puede disolver, ellos sí pueden vacar. Es decir, pueden seguir teniendo a la señora Dina Boluarte contra la espada y la pared para que sea una especie de marioneta y ellos puedan seguir dirigiendo los destinos del país como lo hemos estado viviendo. En caso de vacancia, el señor Gerí sería presidente de la República. Además. Entonces, pero no creo que ese escenario se presente, porque el señor Gerí pertenece a un grupo político que no es el grupo político que domina de alguna manera las fuerzas que lo llevan ahí al Parlamento. Si hubiera sido un representante del partido del señor Acuña o del fujimorismo, ahí sí se hubieran encendido todas las alarmas ante una posible situación de vacancia. Pero no es el caso. Creo que dentro de todo lo mal de la situación, el señor Gerí, que tampoco es que podemos acusarlo ni nada por el estilo, porque se le otorga la presunción de inocencia, es dentro de todo lo mejor que se pueda encontrar dentro de ese espacio, ¿no? En fin, habrá que resignarse a esa idea. Y quiero recordar que ayer estuvo acá en RPP Víctor Andrés García Braunte, que no se refirió solamente a cuestionamientos, sino a un comportamiento judicial. El señor Gerí fue obligado por la justicia a someterse a una terapia psicológica. Estaríamos ante un presidente del Congreso sometido a una terapia psicológica por los cuestionamientos que es una decisión tomada por la justicia. Y él no acudió a las sesiones. Es decir, ahí hay un comportamiento judicial que en sí mismo, independientemente de que se pruebe o no otras cosas, es más que dudoso, ¿no? No solo dudoso, sino lamentable. Es decir, estamos ante una situación que se expone al país a una personalidad que de alguna manera dirige los destinos del primer poder del Estado, a una situación en la que va a ser manejable fácilmente. Creo que su elección responde precisamente a eso, a que estos grupos que están detrás, que son los grupos que ya conocemos y que han gobernado el país y que lo han llevado a un grado de impunidad impresionante, que lo han llevado a un grado de indefensión de la sociedad, al punto que los niveles de inseguridad son aplastantes. Ya mucha gente no quiere vivir en el Perú por una situación de inseguridad. Nadie de los pequeños invierte, y los grandes invierten, pero con un ejército particular que da motivo a esos sangrientos choques que hemos visto en los últimos meses. Vamos a hacer una pausa, vamos a tratar de establecer contacto desde Lambayeque con excongresista Javier Velázquez Quesquén del APRA, y después quiero entrar a los temas de fondos de la legislación pendiente y preguntarles también cómo ven ustedes la formación del próximo Parlamento
con un Senado que se reincorpora a la vida institucional peruana, pero elegido con dos modalidades diferentes. Yo quisiera que me den su opinión desde el punto de vista de la historia constitucional peruana, de lo que puede significar ese Senado. Vamos a presidente Eduardo Saluana declarando por primera vez sobre las revelaciones que un canal habría hecho sobre actividades dudosas vinculadas a la corrupción del señor Geri. Y lo que Saluana ha dicho es que tendrá que dar explicaciones. La pregunta es ¿cuándo? Si el voto está programado para 10 y las mesas directivas, las dos candidaturas están inscritas ya, ¿qué pasaría? ¿Podría renunciar? En ese caso tendría que ser el accesitario el que va como candidato a vicepresidente, el señor Fernando Rospigliosi, quien asume esta tarea. No lo explicarán los dos constitucionalistas que están presentes, Gilbert Violeta y Carlos Torres. Primero vamos a una pausa. Esta conversación con nuestros dos invitados, y pese a lo grave de esta circunstancia judicial, política, yo quisiera ir con ustedes a temas de fondo. ¿Cómo ven las condiciones institucionales y jurídicas en las que peruanos tendremos que votar por un Senado? Ustedes han explicado en sus respectivos libros que en la mayor parte de nuestra historia republicana hemos tenido dos cámaras, si no hasta tres en alguna oportunidad, pero no tenemos Senado desde el año 92, desde el golpe de Estado de Alberto Fujimori. ¿Y cómo ven el diseño de la actual bicameralidad con un Senado elegido con dos modalidades diferentes? Bueno, permíteme, Fernando, hacer un paréntesis solamente como hipótesis de trabajo sobre lo que acabas de conversar hace unos momentos. Y es una hipótesis de trabajo de carácter simplemente académica y especulativa. Yo he sido, como tú sabes, magistrado fiscal de las tres instancias y los fiscales pues tenemos siempre un giro de piensa mal y acertarás, como decía Nicolás Maquiavelo, ¿no? Entonces, a mí me parece extrañamente algo, como lo dije hace un momento, que a último momento se le haga esto al señor Yeri, es decir, un preludio de un escándalo. Entonces, inicialmente yo decía, bueno, pues estas cosas ocurren, pero cuando hemos tomado noticia de que quien está en la segunda posición es el fujimorismo, entonces tenemos que de alguna manera, digamos, pensar, ¿no? No pensar mal y acertarás, pero pensar que qué extraño que esta situación se presente así. Sí, es muy extraño. Permítame ver para ver. Son las 10:05 y se ha incorporado a nuestra mesa de diálogo el ex oficial mayor del Congreso de la República, el señor José Chevasco, que conoce como pocos todos los procedimientos y las consecuencias que pueden tener aún las situaciones más inesperadas, como lo que se está planteando en este momento. Son las 10:05, ha debido comenzar ya el procedimiento para elegir a una mesa directiva y lo que nos hallamos son declaraciones de varios congresistas. Patricia Juárez es la última, pero hemos escuchado a Roberto Quiabra y al propio presidente del Congreso saliente, Eduardo Saluana, diciendo que hay que tomarse las cosas con calma y pedir explicaciones al señor Geri. Señor Chevasco, ¿qué es lo que puede pasar? Mire, hay varios escenarios antes de iniciar el proceso de elección de la mesa directiva. En principio cabe una renuncia quizás al cargo de presidente por parte del señor Geri. ¿Y en ese caso qué pasa? ¿Cómo se procede? El artículo 12 del reglamento establece que el proceso de elección de los miembros de la mesa directiva se realizan por listas completas. Al renunciar a alguno de los miembros de esa lista, se convierte en una lista incompleta. Y queda fuera de la competencia. Y quedaría fuera de competencia. Y solo habría una lista única. La del señor Cueto. Exactamente, para el proceso de elección. O sea, ese es uno de los escenarios posibles. Ese es uno de los escenarios. ¿Los otros cuáles son? El otro podría ser simplemente de que el proceso de elección se lleve a cabo con dos listas y resulte ganadora aquella que tenga el número de votos de la mayoría de los parlamentarios asistentes. No es necesaria una votación calificada. También el artículo 12 establece que esta votación es sobre la base de la mayoría simple de los parlamentarios asistentes. Es decir, asistentes. Desde el primer voto, porque queríamos que era el número legal. No, no es así. 66. No es así. No. Desde los asistentes. Por eso que al iniciar la sesión de elección de mesa directiva, el presidente lo que hace es establecer cuál es el número de parlamentarios presentes. Y sobre esa base decir, gana la lista que tenga mayor. ¿Y qué pasa si ganan los votos en blanco? Muy bien. Al ganar los votos en blanco, las abstenciones, no habría resultado alguno y tendría que haber una nueva elección. Hoy mismo. Hoy mismo.
Ya. Y en el caso de que se mantenga esto, se va a repetir, pero el reglamento habla de algo también interesante. En el caso de que una lista no obtenga el número de votos de la mayoría simple de los asistentes, el reglamento lo que establece es que habrá una nueva votación y ganará la lista que obtenga el mayor número de votos. Aunque no sea la mitad más no uno. sea la mitad más uno de los asistentes. Es decir, de alguna manera u otra, hoy tendremos definitivamente una mesa directiva del Congreso. Pero no se puede postergar porque hay varias voces importantes. Hemos escuchado que están llamando a pedir explicaciones al señor Gerí. Eso tomará tiempo. ¿Qué es lo más recomendable? ¿No? Creo ¿Pero yo. hay un límite máximo para que el voto tenga lugar? En realidad, el proceso de elección se realiza el último día de la junta preparatoria. Es otro tema que no estamos analizando, de que el Congreso está ahorita en una junta preparatoria. Es decir, está preparando lo necesario para instalar el nuevo Congreso. La fecha de instalación, el reglamento lo establece, es el 27 de julio, o sea, mañana. Implícitamente, el límite para elegir la mesa directiva tendría que realizarse hasta antes del día 27, es decir, hoy día, como día 26, que se establece como una fecha límite, ¿no?, para la elección de la mesa directiva. Pero podría ser durante la tarde o La durante la noche. tarde, en la noche. Antes de la medianoche. Antes de las 12 de la noche. De acuerdo. Entonces nos ha explicado los escenarios posibles. Permítanos regresar a la conversación con nuestros dos invitados desde las 9 de la mañana, que tienen que marcharse, están amablemente quedándose más de lo previsto. Y yo quisiera preguntarle, desde el punto de vista político, ya no desde el punto de vista de los procedimientos institucionales, al señor Violeta, ¿qué es lo que le parece a usted que debe hacerse para que el prestigio del Congreso y la imagen internacional de nuestro país no se vean dañadas por ambiciones mezquinas? Bueno, esa es la pregunta del millón, querido Fernando, ¿no? Pero creo que la primera cuestión es quiénes ingresan al Congreso, porque gran parte del desprestigio tiene que ver con comportamientos y con la calificación personal de quienes desempeñan o en algún momento hemos desempeñado el cargo de congresistas, ahora diputados y senadores como viene. El asunto es que la discusión de cuando se establecen algunos requisitos de calificación, por ejemplo, que la gente tenga alguna carrera, alguna formación, digamos, eso nunca ha prosperado. Ya han habido discusiones sobre eso. Sin embargo, se pueden replantear, sobre todo ahora que existirá una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, de repente se puede replantear. Pero a mí me parece que la primera gran cuestión es la calificación. Siempre se dice que el problema es de los partidos. Yo diría no solo de los partidos, porque los partidos al final ponen mucho de lo que hay en la sociedad. El problema es que los electores también siguen eligiendo y probablemente sigan eligiendo, disculpen, pero a las Kiras Alcaraz, a los niños ¿no es cierto?, del próximo quinquenio. Y entonces no habremos aprendido nada de la elección, de las lecciones que nos ha dado la historia de los últimos años. Yo creo que eso es por un lado, pero por otro lado tiene que ver mucho con la agenda también parlamentaria. Qué cosa se hace, cómo se conduce el Parlamento y la agenda que se tiene. Porque creo que, y ahí viene la otra cuestión, creo que la población siente que mucho de lo que se aprueba en el Congreso no les toca, no les beneficia. Mire, en los últimos días el Congreso ha aprobado, por ejemplo, una serie de normas que se han vendido como normas a favor de la seguridad, para fortalecer la funcionalidad de la Policía Nacional del Perú, por ejemplo. Y nadie se ha enterado. Nadie sabe de qué se trata, nadie sabe hacia qué van esas leyes y por lo tanto la población no siente que esas leyes que están a favor de la seguridad, por ejemplo, sean algo que le toque a la ciudadanía, algo que beneficie a la ciudadanía. Entonces ahí hay una labor que va entre cuestiones de fondo, pero también cuestiones de comunicación del Congreso hacia la ciudadanía. En fin, yo creo que hay una serie de temas, pero lo otro es no sacar leyes que sean pues absurdas, ¿no? Recientemente el Congreso acaba de aprobar la ampliación del Reinfo y lo ha postergado hasta diciembre, en el momento en el que va a estar, digamos, en el momento más caliente de la campaña electoral. Ningún candidato presidencial en ese momento va a decir, con los 400,000 electores que eso pueda significar, va a decir hay que eliminar el Reinfo. Probablemente lo que hagan es lo vuelvan a patear para dentro de un año más o 6 meses más o 2 años más, quién sabe. Entonces, creo que hay mucha irresponsabilidad del Congreso sobre los temas que también tocan. En fin, creo que la lista es larga.
pero creo que en gran parte, insisto, la calificación personal de quienes llegan al Congreso a mí me parece que es un aspecto fundamental. De acuerdo. Yo quisiera, antes de que deba retirarse, Carlos Torres, puesto que va a presentar su libro en la Feria del Libro hoy, Las 13 Constituciones del Perú. Es un libro que recomiendo, no solamente por el contenido, sino por la calidad gráfica y las imágenes que ha conseguido para ilustrar. Señor Torres, usted se ha visto imbuido en la historia de nuestras constituciones y han habido momentos que usted resalta el Congreso que le dice al presidente Gamarra presente y lo increpa ahí, el Congreso del año 76, 1876, en donde Miguel Grau es elegido diputado por Paita. Hemos tenido momentos gloriosos, hemos tenido momentos de congresistas identificados, no solamente con sectores sociales, sino con valores y principios. ¿Qué nos está faltando? ¿Por qué hemos llegado tan bajo, señor Torres Caro? Bueno, creo que el tema de haberse traído a colación la bicameralidad en esta oportunidad, que es parte de la tradición parlamentaria del Perú, que si bien ha tenido parlamentos unicamerales como el que tenemos hoy en día y el primero en nuestra historia, porque la primera constitución estableció un parlamento unicameral, ¿no? Por la influencia de las constituciones de básicamente francesas y la Constitución de Cádiz, que así lo planteaba en las Cortes Generales. También has mencionado tú, Fernando, que el experimento asombroso traído también de Francia de un congreso tricameral, que fue el que lo planteó Bolívar en la Constitución de 1826. Pero es a partir de la Constitución Fundacional de 1828 que los parlamentos se construyen de manera bicameral, siguiendo el ejemplo de Norteamérica. Y precisamente Manuel Vicente Villarán, que aquí saliendo tú todos los días lo ves, porque tienes Villarán, el parque por supuesto, con una de magnífica Manuel Vicente estatua. Villarán, una magnífica estatua, pues ahí tenemos al hombre que decía que era la madre de nuestras constituciones. Pero todas las constituciones que vinieron, la de 1834, la de 1837, la de 1839 de Gamarra, la de 1856, la liberal, la de 1860, la moderada de Ramón Castilla, incluso la que más tiempo duró, que es la de 1860, con un breve lapso de interrupción, la de Prado de 1867 y luego la de 1920, La Patria Nueva, que nació precisamente por la inspiración de las ideas del influjo social, de la Constitución de Querétaro de 1917. La caída de Leguía fue rápidamente. Bueno, hasta la de 1933 y la de 1979 han sido bicamerales. Es decir, hemos tenido una larga tradición de bicameralidad. Pero en este caso específico, yo saludo que el Parlamento haya recogido las ideas. No está presente el congresista Velázquez Gesquén, pero las ideas que llevamos en el Parlamento en el año 2007, porque fue uno de los primeros proyectos de reforma constitucional que planteamos para el retorno de la bicameralidad, en la que planteábamos la no repetición de funciones del Parlamento, porque en la Constitución del 79 y la del 33 se repetían funciones, es decir, ambos tenían iniciativas de leyes, ambos sancionaban a los altos funcionarios públicos. En esta vemos que la iniciativa de la ley va a estar siempre con el Ejecutivo, el Presidente de la República, pero con la Cámara de Diputados. Y la aprobación de la norma va a ser por la Cámara de Senadores. Es decir, la Cámara de Senadores como Cámara Alta, es una de las razones por las cuales un gran conocedor del sistema parlamentario, que es aquí mi amigo Pepe Chevasco, quiere ir al Senado, ¿no? Porque es precisamente la Cámara reflexiva. A usted mismo, pero no. Muchas gracias. No cite nombres. Es la Cámara reflexiva en la que, de alguna manera, ahí se va a hacer la aprobación de la norma, cosa que antes estaba supeditada a ambas cámaras. Pero no solo eso, permítame, que es algo relevante, sino que las propias sanciones de investigación que puedan haber a los altos funcionarios públicos van a ser también llevadas y determinadas por
por el Senado. Solo termino con esto, mi querido Fernando. No solamente vamos a presentar las 13 constituciones del Perú, sino una obra que tú tienes y que puedes dar fe, y no me vas a dejar mentir, que es Don Quijote ingeniosamente inmortal, a las 2 de la tarde en la Feria del Libro, y precisamente, Fernando, ¿sabes en qué auditorio? El auditorio de José María Arguedas, el hombre de todas las sangres, que precisamente necesitamos eso, la inclusión de todas las sangres. Carlos Torres Caro, preparándose para ser senador, me parece. Muchas gracias por su intervención. A las 2 de la tarde tomamos nota, va a presentar su libro sobre las constituciones y su libro sobre el Quijote en la Feria del Libro. Vamos a quedarnos con el señor José Che Vasco, que ha tenido la amabilidad de venir, y esperarnos. Despedimos a los políticos puros, que son Carlos Torres Caro, él también, Gilbert Violeta. No, yo no soy político. Yo estoy seguro que el señor Che Vasco nos va a decir una verdad fundamental. Acá el problema de base es la mala formación de los miembros de los partidos políticos y la falsedad de muchos partidos que son cáscaras sin un contenido real, ni de pensamiento, ni de integridad ética. Vamos a hacer una pausa, despedimos a Gilbert Violeta, muchas gracias. Un placer. Y a Carlos Torres Caro, muchas gracias. Y conversaremos después con el señor José Che Vasco, ex oficial mayor del Congreso de la República. Bueno, son las 10:23, normalmente de las 10 hemos debido estar transmitiendo desde el Congreso de la República la elección de la nueva mesa directiva. Hay dos candidaturas que se han presentado, una de 4 miembros, naturalmente presidida por José Gerí de Somos Perú y la otra por José Cueto de Honor y Democracia. Estamos con el ex oficial mayor, experto en procedimientos parlamentarios, José Che Vasco, que nos va a explicar qué puede pasar, qué debe estar pasando en este momento con este retraso, habida cuenta de que el presidente Eduardo Salguana declaró hace 15 minutos que el señor Gerí tiene que dar explicaciones. Yo pienso que en este momento, Fernando, hay conversaciones al interior de las bancadas esperando o quizás recibiendo ya explicaciones por parte del candidato José Gerí, a efecto de que las bancadas también sustenten su inclinación en el voto sobre una explicación sólida, una explicación que deslinde algún tipo de duda y que le permita a las bancadas pues seguir sosteniendo la simpatía para que el señor Gerí sea electo el presidente del Congreso. ¿A quién puede convenirle que el señor Gerí sea retirado o bien que él renuncie en motu propio? Mira, quien le convendría en primer lugar es a la lista número 2 que preside el señor José Cueto. Ellos serían los beneficiados en vista de que si el congresista Gerí renuncia a su pretensión de ser presidente del Congreso, se caería toda la lista y solo habría un proceso electoral interno en el Parlamento con una lista única, por lo cual podría beneficiarse el señor José Cueto. Lo que nos dice usted, si es que renunciara o si fuera retirado el señor Gerí, no puede acceder el número 2, el candidato Rospigliosi, a esa aspiración. No, porque el artículo 12 del reglamento dice que el proceso de elección de la mesa directiva se realiza por lista completa. O sea, hay un voto por los 4 juntos, no se vota uno por uno. No, un solo voto por los 4. No puede haber un proceso de elección con una lista incompleta. O algunos dirán, sí, pero puede de repente sustituirse el candidato a presidente del Congreso si en caso renunciara el señor Gerí a esa lista. Tampoco, porque el plazo de presentación de listas se venció ayer viernes a las 10 de la mañana. Entonces, en ese escenario, solo cabría la elección con una lista única. De acuerdo. Permítanos tomar contacto con nuestra compañera Diana Falcón, quien ya hay en el Congreso y que está naturalmente tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo tras las paredes cerradas con llave. Esta sesión tiene el carácter de obligatoriedad de la presencialidad. El voto es secreto mediante cédulas, por eso que este proceso es un poquito tedioso y largo, porque el presidente va a hacer firmar las cédulas por los escrutadores. Cada cédula va a ser entregada en mano a cada uno de los congresistas por parte del personal de la Oficialía Mayor. Culminado el proceso de votación, el presidente hará el escrutinio de carácter público y cantará, como se dice socialmente, el resultado para poder juramentar ya a los nuevos miembros de la mesa directiva. Para que el voto tenga resultados se necesita en esta primera votación
que haya la mitad más uno de los congresistas presentes físicamente. Es correcto. Tienen que estar la mitad más uno de los presentes. No habla de los 130, no habla de una mayoría calificada, no es así. Es la mayoría simple de los parlamentarios asistentes. Por eso que es importante conocer cuál es la asistencia de la sesión de hoy día, porque el parlamentario, el presidente debe decirlo vivamente para que la población y los parlamentarios sepan también cuál es la mayoría simple que garantice la legitimidad de la elección del nuevo presidente o la mesa directiva del Congreso. Usted ha visto llegar en varias oportunidades al Congreso los elegidos cada 5 años. ¿Qué formación traen? ¿Cómo se les selecciona? ¿Hemos asistido a una degradación de la calidad y del nivel de exigencia en los últimos años? Creo que sí, y eso salta a la luz de los resultados que la población va realizando permanentemente de la evaluación de la conducta tanto personal de los congresistas como también la conducta institucional del Parlamento como ente de un poder del Estado. La formación de los futuros ciudadanos congresistas básicamente está en manos de los partidos políticos, que entiendo deberían ser las verdaderas escuelas de gobierno. Y reciben dinero del Estado explícitamente para formar a sus cuadros y a sus miembros. Precisión correcta, que reciben dinero por parte del Estado aquellos partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Entiendo que muchos de los partidos políticos con representación en el Congreso vienen realizando ya programas de capacitación al interior de sus militantes en diversos aspectos, cosa que es correcta. Pero no solamente es importante la formación académica, puede ser un buen economista, o buen ser historiador, o quizás ser un buen ingeniero. Lo importante es la formación de los cuadros políticos, que es justamente la formación política que incluye ¿qué cosa? Incluye en principio una buena retórica. Incluye en segundo lugar un fuerte poder de persuasión y convencimiento y una excelente comunicación. Porque el éxito de un político no está solamente en cuanto a lo que la academia le pueda brindar, sino el éxito de un buen ciudadano formado en política está en cómo articular, cómo consensuar, cómo negociar, cómo persuadir, de manera de que puede conseguir coincidencias con los otros sectores políticos representados también en el Congreso o no, para que se lleguen a acuerdos que redunden en beneficio de la población. Por eso que es importante que el concepto de profesional o el político profesional se vaya acentuando cada mes en nuestra población. La reelección ayuda a eso, pero también ayuda en una eficiente comunicación de manera que la población del Perú contemple como un requisito importante la experiencia. Pregunta final. Ayer entrevistamos aquí al presidente saliente Eduardo Salguana, que nos dijo que la madre de todos los conflictos que hemos visto en el Congreso es la fragmentación. Se comenzó con 7 u 8 bancadas, estamos terminando con 13 bancadas. ¿Por qué se produce la fragmentación? ¿Por qué se han dividido de esta manera varias bancadas? Antiguamente, hasta el año 2002, el reglamento del Congreso establecía candados para evitar justamente que las bancadas se fragmenten. Lamentablemente, una sentencia del Tribunal Constitucional emitido durante esos años permitió que las bancadas puedan romperse o fragmentarse cuando algunos congresistas, miembros de alguna bancada, encuentren problemas de conciencia. Eso ameritó que el primer grupo parlamentario que se fragmente en el año 2002 sea el que se conformó entre el partido de Juntos por el Perú con el otro partido en ese momento del congresista Arana. Creo que era algo de tierra, etcétera, etcétera. Y ello abrió la puerta. Eso es lo que ha garantizado o permitido que diversas bancadas se fragmenten, y el Congreso fragmentado es un Congreso que no funciona bien. Inclusive por esto es que yo veo los presidentes del Congreso, de nuestro Congreso fragmentado, que han tenido mucho arte para poder hacer que las cosas funcionen, porque es bien difícil
trabajar con tanta fragmentación como lo tenemos hoy en día en nuestro Parlamento. Muchísimas gracias, José Che Vasco. Recuerdo que usted ha sido oficial mayor del Congreso de la República durante numerosos años y ha puesto a nuestra disposición su experiencia sobre los procedimientos y nos ha planteado algunos escenarios de lo que puede pasar hoy. Muchísimas gracias por su presencia, que tengan un feliz fin de semana y sobre todo felices fiestas patrias. Gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Expresamos de acá nuestro saludo a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. En virtud de esta circunstancia particular, la elección de la mesa directiva, no hemos podido conversar con él como solemos hacer los sábados en Diálogos de Fe. Lo veremos mañana celebrando la misa a las 11 de la mañana en la catedral. Se quedan acá con RPP. Carlos Villarreal dará cuenta de lo que pasa en el Congreso y en la radio nuestra colega Valeria Fuertes hará el programa habitual de los sábados a esta hora, sencillo y al bolsillo. Por mi parte, tener el gusto de verlos el próximo lunes durante el discurso que pronunciará la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso de la República. Precisamente, que tengan un buen fin de semana y sobre todo, felices fiestas patrias.